Muy buenas noches, o buenos días, no sé. Vamos a iniciar con el tema de citología de la glándula mamaria, entidades malignas. Realmente estas entidades, pues, como vamos a ver, tienen muchos criterios citológicos en común. Eh, pero antes de eso vamos a hablar un poquito del sistema Yokohama, que quisiera que se nos principiáramos a familiarizar. El sistema Yokohama, pues, es el sistema que se utiliza para reportar las biopsias por aspiración con aguja fina de las lesiones de la glándula mamaria, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tengamos en mente. Vamos a, yo creo que a cada uno de ustedes puede tener una copia de esta clasificación. Y es importante que este sistema, pues, utiliza varios criterios, sobre todo varias categorías. Vamos a ver entonces que las categorías en las cuales se utiliza son insuficiente, inadecuado, benigno, atípico, sospechoso de malignidad y maligno. Y entonces cada una de estas categorías tiene sus definiciones. Vamos a definir lo que es el inadecuado o insuficiente. Esos son los frotes que son muy pocos celulares o las células están muy esparcidas, muy pocos celulares y que están muy mal fijados, ¿verdad? Que están los frotes mal hechos, mal fijados, lo que va a dificultar el diagnóstico citomorfológico. Entonces aquí entran artefactos cercados al aire, frotes muy hemorrágicos, frotes muy gruesos, frotes muy pocos celulares, o sea, hay una gran cantidad de frotes que realmente no se pueden definir. Tenemos también la siguiente categorización que es benigno y una biopsia por aspiración con aguja fina benigna es hecho en casos que es inequívocamente benigna, o sea que tiene características citológicas inequívocas de benignidad, los cuales pueden o no ser diagnósticos de una entidad específica. Y esto es lo que es lo bueno del sistema, que no nos obliga a definir el diagnóstico de la entidad, sino que nos dice, bueno, si encontramos células ductales, si encontramos células con metaplasia apócrina, pues lo describimos, pero solo lo ponemos en la categoría de benigno. El término atípico, el término atípico de la citología de la lesión en glándula mamaria es definido como la presencia de características citológicas que se ven predominantemente en procesos benignos o lesiones que tienen adicionalmente algunas características que son infrecuentes en lesiones benignas y que pueden verse en lesiones malignas. Por ejemplo, nucleolos, un gran tamaño celular, discreto traslape nuclear, una arquitectura, por ejemplo, que fuera cribiforme o muy escasas células mioepiteliales. Entonces hay ciertos criterios que son utilizados para poder aplicar esta categoría de atípico. Y tenemos el término sospechoso de malignidad. El término sospechoso de malignidad en la mama, en la biopsia por aspiración, se define como la presencia de algunas características citomorfológicas, las cuales se encuentran en lesiones malignas, pero tienen características malignas insuficientes, ya sea por el número de las células que encontremos o por su calidad, para hacer diagnóstico definitivo de una lesión maligna. El tipo de malignidad sospechada debería ser confirmada lo antes posible. O sea, me refiero a que debería ser, en otras palabras, debería ser confirmada con otra, ya sea con otra muestra o con otro procedimiento. Casi siempre estas características pues nos llevan a realizar biopsias, ¿verdad? Ya sea Trucut o biopsias excisionales. Y maligno, pues obviamente es el diagnóstico maligno, es que es una
un diagnóstico que puede ser que no puede ser equívoco, o sea que es inequívoco. Eso quiere decir que es muy certero. O sea que las características morfológicas son características de malignidad. Si se puede diagnosticar el tipo de malignidad, pues se debe de realizar en la medida de lo posible, ¿verdad? Bueno, estas son las categorías, las recomendaciones, el manejo y el riesgo de malignidad que tiene cada una de ellas, ¿verdad? Ya el benigno, el insuficiente, este es el riesgo benigno, pues tenemos un riesgo, un tipo de riesgo también, ¿verdad? El atípico, tenemos otro tipo de riesgo. El sospechoso, este es el riesgo. Y el maligno, este es el riesgo. A mí no me gusta poner el porcentaje en los diagnósticos. A algunos sí les gusta. A mí, en lo personal, es un poquito complicado porque podemos dar lugar a malas interpretaciones, ¿verdad? Entonces, yo prefiero mejor eh, solo poner la categoría, ¿verdad? Solo poner la categoría. Es importante que muchas de estas citologías se tienen que realizar o sea, tiene que haber un patólogo a la par para poder definir si hay células o no. A eso se le llama ROS, que quiere decir que el patólogo está en el sitio realizando un impreso con DIFG principalmente para ver si hay células o no hay células en el momento de realizar la muestra, para entonces que ya no haya necesidad de repetir nuevamente la citología, ¿verdad? Entonces el patólogo está ahí presente para poder hacer ese procedimiento. Esta clase es muy interesante, es un podcast que es de noviembre del 2018 y es un podcast muy interesante que quisiera que lo vieran. No, no va a entrar en el examen para fines de evaluación, pero sí es importante para su formación que vean este video para que es un video explicativo del sistema de Yokohama. Nos habla de todos los criterios, nos dice cuáles son las pautas para clasificarlo y está en este enlace que ustedes le dan clic a este enlace, automáticamente les va a aparecer el video. No lo vamos a hacer ahorita, pero es un video aproximadamente dura una hora y 15 minutos aproximadamente. Y es un video muy ilustrativo del sistema Yokohama. Realmente el objetivo de esta clase es prácticamente ver los criterios de malignidad y después lo podemos ir a categorizar al sistema Yokohama. Entonces vamos a hablar un poquito del carcinoma ductal y sus variantes. Vamos a ver que una característica, la definición obviamente, tenemos el in situ que ya recordamos que no lesiona la lámina basal y el carcinoma invasor, que este invade el estroma, ¿verdad? Entonces, esto es solo para recordar los tipos histológicos, ¿verdad? Que encontramos. Carcinoma tubular, carcinoma invasivo cribiforme, el carcinoma coloide, el carcinoma medular, el carcinoma invasivo micropapilar, el carcinoma papilar invasivo, el carcinoma apócrino invasivo, el tumor neuroendocrino, ¿verdad? Que es bien interesante la definición de un tumor neuroendocrino, que dice que es un marcador neuroendocrino que se debe expresar en más del 50% de las células tumorales. El carcinoma debe de tener características morfológicas de carcinoma neuroendocrino del pulmón o del tracto digestivo. Se clasifican 3 tipos: el sólido, el de células pequeñas y el de células grandes. El carcinoma metaplásico, que puede ser con células escamosas o células fusiformes. Y encontramos, para principiar la citopatología de cada uno de ellos, el ductal. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la característica? Vimos en la clase pasada que
la característica de benignidad era el patrón en panal de abejas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pues ahora la característica de malignidad es una lesión altamente celular, desorganizada, que pierde su cohesividad, pero que en los agregados muestra agregados en tercera dimensión. ¿Qué quiere decir eso de tercera dimensión? Quiere decir que hay traslape nuclear. Y si uno lo ve al microscopio, parecieran tres dimensiones, no dos dimensiones como en el panal de abejas, sino tres dimensiones. Agregados que incluyen muchas células individuales tumorales. Otra característica importante es la ausencia de células miopiteliales en agregados, la ausencia de las células bipolares desnudas, que también son células miopiteliales, y obviamente en algunas áreas pueden haber elementos benignos, ¿verdad? Pero en las áreas donde se ve el tumor, pues tienen todas estas características. ¿Qué otra característica? Bueno, esto ya lo vimos, creo que se repitió la diapositiva. Vamos a ver que las células tumorales pues, pueden tener un núcleo central o excéntrico, tienen una irregularidad de su membrana nuclear, es muy importante, una cromatina en grumos, un nucleolo prominente, figuras de mitosis atípicas que se incrementa con el grado de tumor. Recuérdense la escala de Scarborough-Richardson, dependiendo de eso. También encontramos que puede haber unos lúmenes intracitoplasmáticos. Esto principalmente se ve en carcinomas lobulares, con presencia de gotas de mucina intracitoplasmáticos. Puede haber necrosis. Y por ejemplo, en los carcinomas intraductales de alto grado, a veces no es posible definir cuáles son invasivos y cuáles son intraductales. Es difícil. Y en los de bajo grado, pues obviamente vamos a encontrar células epiteliales atípicas con un patrón arquitectural alterado, con presencia de un patrón cribiforme que vimos que puede ser en la parte atípica del problema. Las células mioepiteliales pueden estar presentes obviamente en algunas áreas, ¿verdad? Principalmente en casos de grado intermedio o bajo de carcinomas in situ, ¿verdad? Mientras el diagnóstico de carcinoma ductal puede ser hecho, ¿verdad? Puede haber cierto traslape en la categorización para diferenciar entre carcinoma ductal in situ y carcinoma ductal invasivo. O sea que hay cierto problema que a veces nos puede dar para poder definir esto en lo que es la citología. Los bloques celulares contienen fragmentos de estroma con carcinomas invasores que pueden ayudar a dar un diagnóstico específico de carcinoma invasor cuando así es el caso. O sea que en los bloques celulares a veces podemos ver células del estroma que están infiltradas por el carcinoma. Bueno, tenemos lo que es el carcinoma invasivo micropapilar, que alguna característica que tiene este carcinoma invasivo micropapilar es que forma unas pseudopapilas, pero no tiene tallos fibrovasculares. Los agregados son angulados, pero tienen ángulos lisos. Pueden tener el lumen, aspecto de células tumorales, más que hacia la parte central del agregado, ¿verdad? Y vamos a ver que hay un arreglo específico de células tumorales como lo que se llama como una polaridad reversa, ¿verdad? O sea, que se ve la polaridad al contrario de lo que normalmente se ve. Y la polaridad reversa es mejor observado en bloques celulares, obviamente, ¿verdad? Entonces, eso es un criterio un poquito más complicado. Lo vamos a ver en un esquema. Y las células tumorales tienen un tamaño nuclear intermedio o alto, ¿verdad? Principalmente en grado nuclear, con nucleolos prominentes y usualmente una actividad mitótica que se puede ver. El carcinoma papilar invasivo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el microinvasivo, perdón, entre el micropapilar y el papilar? Que en el papilar sí hay tallos fibrovasculares, ¿verdad? Sí hay presencia de tallos fibrovasculares.
Obviamente también vamos a encontrar este criterio que ya vimos que es muy importante, el criterio de agregados en 3 dimensiones y sábanas o agregados celulares con células tumorales en forma aislada y únicas. Las células tumorales pueden tener una morfología columnar o presentar varios grados de atipia. Ahora bien, recuérdense que vimos un poquito del carcinoma tubular, que usualmente es un carcinoma que tiene una densidad celular un poco baja, pero una característica importante es que presenta agregados de células que son un poco cohesivas, y esto de forma, estos agregados cohesivos carecen de células mioepiteliales, como se recuerdan que los revisamos. Pueden tener áreas anguladas, áreas ramificadas, y entonces podemos ver que está constituido por células que tienen un grado nuclear bajo, con un mínimo incremento en su tamaño nuclear y pleomorfismo, una cromatina fina y un núcleo que puede ser visible. Algunas células tumorales pueden tener irregularidades en la membrana nuclear y pueden tener ocasionales figuras de mitosis, pero es raro. Vamos a ver que las células bipolares desnudas pueden observarse en áreas adyacentes benignas. Pueden observarse fragmentos metacromáticos, y también vamos a encontrar que este carcinoma cribiforme muestra agregados de células con características similares al carcinoma tubular, pero tienen agujeros de igual tamaño que semejan, o mejor dicho, que forman un patrón cribiforme. El carcinoma mucinoso o carcinoma coloide, obviamente es un carcinoma en el cual se ve mucha mucina. La celularidad es usualmente moderada, con alto grado de células que flotan en abundante material mucinoso extracelular, y la mucina intracitoplasmática no es frecuente, ¿verdad? No es común, perdón. No es común, bueno, sí, no es frecuente. Sin embargo, puede presentar unos capilares que forman como ramificaciones en los lagos de mucina. Las células tumorales pueden demostrar varios grados de atipia, usualmente que es de bajo grado, con núcleos uniformes y cromatina nuclear fina sin nucleolos. Las células tumorales pueden presentar un patrón de 3 dimensiones o agregados glandulares o cordones con ramas irregulares. Las células tumorales pueden presentar un aspecto plasmocitoide, y en algunas áreas pueden mostrar diferenciación neuroendocrina. Y va a necesitar, obviamente, con los estudios de inmunistoquímica. Puede presentar gránulos neurosecretorios que pueden ser observados como unos finos gránulos en las tinciones de Romanowski. El carcinoma medular, pues ustedes ya saben que es una lesión bien circunscrita, que tiene mucho linfocito y es de alto grado. Entonces, tiene linfocitos, ¿verdad?, que forman unos cuerpos linfoglandulares. Son células grandes con nucleolos prominentes. ¿Se recuerdan ustedes que es de una lesión de alto grado? Con irregularidades en la membrana nuclear, y demuestra muestra pleomorfismos, que es significativo, y figuras de mitosis atípicas. Las células tumorales se forman en agregados y pueden haber células únicas presentes. Las características citológicas del carcinoma medular son usualmente observadas en los casos que se conocen como basal-like y triples negativos, carcinomas triples negativos. El carcinoma secretorio, pues, es altamente celular y puede tener áreas de mucho tejido con células atípicas. Los núcleos son pequeños o redondos, ovales, relativamente uniformes, con cromatina fina y pequeños nucleolos. Las mitosis son raras y las células tumorales demuestran abundantes células con citoplasma incluso vacuolado o
espumoso. Y el material secretorio puede ser observado a nivel intra o extracelular como glóbulos hialinos. El carcinoma neuroendocrino, pues obviamente va a tener ciertas características. Va a perder la forma de monocapa y va a tener obviamente formaciones de rosetas, ¿verdad? O de forma trabecular, o lo que se llama ribbon-like, ¿verdad? Cordones de ribbon-like, que es cordones de forma trabecular. Tumores también son comúnmente destruidos en un patrón de células únicas o sueltas. Los tumores, las células tumorales son pequeñas, uniformes, a menudo son plasmocitoides y algo característico es que presentan un patrón cromatínico nuclear en sal y pimienta. Eso es lo característico de los tumores neuroendocrinos, ¿verdad? La membrana nuclear presenta irregularidades y pleomorfismo, pero es mínimo, y el nucleolo es ausente. Obviamente las figuras de mitosis son raras. El citoplasma es variable en cantidad y puede mostrar gránulos neurosecretorios con las tensiones de Romanowski. El carcinoma de células pequeñas puede mostrar células que tienen una pérdida de la relación núcleo-citoplasma a favor del núcleo, con cromatina fina, sin nucleolos y escaso citoplasma. Obviamente el carcinoma metaplástico pues va a tener dos componentes, el carcinoma escamoso, que vamos a encontrar un carcinoma escamoso que está asociado a necrosis e inflamación. Va a presentar degeneración quística, las células son poligonales, hipercromáticas, con núcleos bastante oscuros que exhiben mucho pleomorfismo con un citoplasma denso, tal como las carcinomas escamosos, ¿verdad? Y el tumor, las células tumorales muestran evidencia de queratinización, incluyendo la presencia de perlas córneas, gránulos queratoialinos y puentes intercelulares, toda la morfología escamosa. Mientras que el carcinoma de células fusiformes, pues vamos a encontrar que tienen células fusiformes de varios grados de atipia. Algunas células fusiformes pueden observarse algunas no atípicas y algo blandas. Y usualmente pueden haber células epitelioides que entre las células fusiformes. También vemos que hay un tumor que se llama carcinoma metaplástico productor de matriz extracelular y va a tener células fusiformes y epitelioides, ¿verdad? Y vamos a tener diferentes tipos de matriz, incluyendo una matriz mixoide, una matriz condromixoide que parece cartílago o incluso una matriz osteoide con formación de hueso. La necrosis es común y puede ser vista en tumores de alto grado. El carcinosarcoma, que son fragmentos de epitelio y células mesenquimales de alto grado, con un fondo que presenta un aspecto mixoide, condromixoide o matriz osteoide, y el muestreo de estos tumores puede observarse la presencia de componentes epiteliales o mesenquimales exclusivos y solitarios, ¿verdad? O sea que podemos encontrar solo un tipo de componente. Tenemos ahora otra entidad que se llama carcinoma apócrimo invasivo, que es altamente celular con pérdida de la cohesividad de los grupos. Las células tumorales tienden a mostrarse central con núcleos redondeados, grandes, con cromatina fina, con nucleolo prominente y con abundantes figuras de mitosis atípicas. Y el citoplasma de estas células tumorales es abundante, bien definido y está lleno de mitocondrias, lo que le confiere una apariencia granular. Bueno, también tenemos un carcinoma que es el adenoideo quístico, que obviamente muestra agregados de células que no son muy cohesivas, que tienen células tumorales de aspecto basaloide pequeñas, asociadas a un material metacromático hialino. El material metacromático extracelular es usualmente distribuido como esférulas o glóbulos hialinos. Los glóbulos hialinos pueden no estar rodeando por las células tumorales. Los glóbulos hialinos son translúcidos en la tinción de Papa-Nicolau y magenta en la tinción de Romanowski. Las células tumorales muestran hipercromasia irregular con núcleos asociados con escaso citoplasma que pueden tener
núcleos desnudos como en su fondo, ¿verdad? Porque obviamente puede haber, en el fondo puede haber ciertas características de células mioepiteliales, ¿no? Esta lesión es sumamente rara, ¿verdad? Y es mucho mejor diagnosticarlo por biopsia. Realmente en la citología es más difícil este tipo de, de tumores, ¿verdad? El carcinoma rico en lípidos, obviamente es altamente celular, tiene una gran cantidad de multivacuolas y las vacuolas en el citoplasma están causadas por lípidos. Obviamente las lesiones especiales va a ser el ojo oleoso, el cual ayuda a tipificar el diagnóstico. Muy bien, también encontramos lo que es el carcinoma rico en glucógeno, que obviamente va a estar contenido una gran cantidad de glucógeno. Y podemos encontrar que hay bastantes células que pueden presentar núcleos desnudos y un fondo de aspecto tigrioide. Bueno, ya sabemos que hay que hacer inmunohistoquímica en muchos de estos casos para diagnósticos, ¿verdad? Vemos que se utilizan estos marcadores GATA3, mamoglobina, los receptores HER2-Neu. O sea que los marcadores de inmunohistoquímica pues son útiles tanto para diagnosticar primario como para diagnosticar algunos otros tipos de tumores metastásicos, ¿verdad? Eso es muy importante. Obviamente estos marcadores pues se ven más que todo en biopsias, ¿verdad? Obviamente las lesiones, el diagnóstico diferencial van a ser las lesiones esclerosantes que ya vimos, que hay que tener cuidado con ellas. La adenosis microglandular, que una de las características, se recuerdan ustedes, es que son S100 positivas, ¿verdad? La adenosis microglandular, el problema es que no tiene células mioepiteliales, como ustedes se recuerdan, y entonces puede semejar neoplasia. El fibroadenoma mixoide también puede estar presente en estos casos. El tumor mucosal-like, que ya lo vimos, ¿verdad? Puede presentarse. Y obviamente las metástasis, ¿verdad? Que ya vimos que hay que hacer un ejercicio para saber de dónde viene la metástasis y si no, pues incluir los estudios de inmunohistoquímica, pero obviamente en el tejido, porque en la citología es muy difícil, incluso cuando tienen bloque celular, no alcanza el tejido. Bueno, también vemos que pueden haber lesiones primarias o metastásicas, como el linfoma, que puede ser linfoma primario o metastásico. Para los que ven una glándula mamaria, pues uno puede ver un linfoma de alto grado, ¿verdad? Y es importante tener en mente cuando vemos un carcinoma medular, no confundirlo con que puede ser un linfoma. Entonces hay que saber cuándo pedir las inmunohistoquímicas en estos casos, pero lo más que uno pide es en lesiones TUCUT, ¿verdad? Ya en citología, como les mencioné, pues es muy difícil que pidamos inmunohistoquímica. Bueno, obviamente, como ya mencioné, puede uno identificar células malignas en un nódulo intramamario. La otra es los tumores de células glandulares y la metaplasia apócrina, que ustedes saben cómo diferenciarlo, ¿verdad? Realmente el tumor de células glandulares se diferencia por ese 100, ¿verdad? Y la metaplasia apócrina por la ausencia de atipia, ¿verdad? Ya vimos lo del linfoma, ¿verdad? Que podemos encontrar. Y también metástasis de un ganglio intramamario, que también hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que pueden haber ganglios linfáticos intramamarios y pueden ser que ese caso, que ese tumor, que esa lesión intramamaria tenga tumor. Y entonces ahí no se presenta un problema, pero bueno, ya se sabe que uno tiene que estar atento. Bueno, ¿qué más? Un tumor también es importante, como el tumor filoes, que también tiene características fusiformes y elongadas, ¿verdad? Muy bien, y ahí vamos a ver un carcinoma ductal de bajo grado, en la cual no hay presencia de células mioepiteliales y por eso se puede hacer el diagnóstico. Que eso es muy importante, la presencia o ausencia de células mioepiteliales. Y aquí vemos que hay un poco de traslape nuclear ya en los grupos celulares, ¿verdad?
Entonces es un ductal de bajo grado. Miren este caso de carcinoma ductal de bajo grado. Vemos aquí ausencia de célula mioepitelial y cierto traslape nuclear. Miren. Pero hay ausencia total de células mioepiteliales. Entonces ahí ya uno puede definir qué es carcinoma. Miren estas células, por ejemplo, que son células que se ven en forma aislada y única y son células malignas. ¿Verdad? Vamos a ver este carcinoma ductal, ¿verdad? De bajo grado. Si ustedes se dan cuenta, miren acá las figuras en tercera dimensión que tiene. Empiezan a traslaparse los núcleos y el otro patrón importante es la ausencia de células mioepiteliales en los grupos celulares. Miren aquí. O sea, es una característica muy importante el factor en tercera dimensión. Miren otro. Miren acá, estos de más alto grado, siempre el traslape nuclear, miren acá. Y la presencia de irregularidades en la membrana nuclear. Y la cromatina muy en grumos. Este es un carcinoma, ¿verdad? Otro carcinoma, ¿verdad? Miren los nucleolos prominentes y las irregularidades en la membrana nuclear, ¿verdad? Y el tipo de cromatina también. Muy bien, este es un carcinoma tubular que les mencionaba, que obviamente no hay la presencia de células mioepiteliales. ¿Se recuerdan? Miren acá, está el carcinoma tubular, que parece muy tranquilo, pero vemos que aquí pareciera figuras en tercera dimensión y en la periferia hay completa ausencia de células mioepiteliales. No hay células mioepiteliales en este tumor. Nuevamente, miren este carcinoma mucinosos, que tienen células individuales que flotan en la mucina. ¿Ven? Y aquí se ve entonces que no hay célula mioepitelial. Eso es característico del mucinoso. Otro mucinoso, miren, cierto pleomorfismo, ausencia de células mioepiteliales y estos grupos celulares prácticamente nadando en los lagos de mucina. Nuevamente, este carcinoma es el carcinoma micropapilar, que dijimos que la característica es que no tenía tallo fibrovascular, carece de célula mioepitelial, tiene un patrón en tercera dimensión, ¿verdad? Y obviamente, miren esto, acá se mira muy bien la tipia y el traslape nuclear en tercera dimensión, ¿verdad? Característico. Ausencia de tallo fibrovascular. Nuevamente vamos a ver acá un carcinoma apócrino que tiene mucha tipia, pero el citoplasma es bastante extenso, ¿verdad? Por la presencia de mitocondrias. Carcinoma medular, la característica importante es que es una lesión de alto grado, primero de alto grado, y segundo, que es una lesión con mucho linfocito. Entonces, la lesión de alto grado asociada a linfocitos, uno piensa en carcinoma medular. Obviamente hay que ver las imágenes, que tiene que ser una lesión bien circunscrita, ¿verdad? Y algo pequeña, pero sí es bien circunscrita. Bueno, este es un Diffwig, en cual vemos células atípicas y malignas de aspecto plasmocitoide. Nuevamente encontramos el carcinoma metaplásico, que tiene áreas de diferenciación epidermoide, como vemos acá. Miren que tienen queratina en la tensión de Papanicolau. Miren que se ve aquí entonces las áreas de tumor queratinizado. Nuevamente metaplásico, el carcinoma metaplásico, que tiene mucha tipia, pero además tiene células fusiformes y elongadas de aspecto epitelioide y un background, o sea, un fondo bastante mixoide. Bueno, eso ya es una tensión histológica de un carcinoma metaplástico con núcleos hipercromáticos asociado a cambios mixoides en el estroma, ¿verdad? Obviamente la citocreatina 5-6 va a mostrar positividad, lo que confirma el diagnóstico de carcinoma sarcomatoide.
Bueno, eso es con respecto al carcinoma lobular. Ahora vamos a dar un poquito del carcinoma lobular. El carcinoma lobular, pues una característica importante que ustedes se recuerdan que vimos es la pérdida de la expresión de ecaderina. Y esa falta de expresión de ecaderina, pues hace que las células sean discohesivas, ¿verdad? Vimos también que puede haber una variante de célula pequeña, o mejor dicho, de célula no tan atípica, que es la clásica, y una variante pleomórfica, en la cual pues vemos ya unas células de mayor tamaño, ¿verdad? Entonces, es importante con respecto a las características citológicas del carcinoma lobular, ver el detalle. Son núcleos que son a veces excéntricos, pero también pueden ser centrales. Pero lo más importante es que son células pequeñas que tienen una cromatina fina con una hipercromasia mínima. Y las células tumorales del carcinoma, obviamente lobular pleomórfico, pues ya tienen más pleomorfismo, ¿verdad? A menudo incluso pueden tener nucleolo prominente. Entonces hay que tener la salvedad que el carcinoma clásico es de poca atipia, núcleo excéntrico, y el carcinoma, obviamente pleomórfico lobular, o sea, lobular pleomórfico, pues es totalmente diferente. Con respecto a los detalles citoplasmáticos, bueno, la vacuolización es muy importante en el carcinoma lobular y vamos a ver que en algunas áreas tiene ojos de toro, ojos de buey, ¿va? Representa lúmenes presentando áreas intraluminales de la separación luminal, ¿verdad? También podemos encontrar una variante con células en anillo de sello, las cuales tienen eh, una vacuola que ocupa lugares variables del citoplasma, pero eso desplaza hacia la periferia al núcleo. Vamos a ver que hay una variante histiocitoide de carcinoma lobular que muestra abundante citoplasma. Y como ya sabemos, la ecaderina es importante para clasificar ese tipo de tumores, porque a menudo las pierden, ¿verdad? Bueno, carcinoma tiene varios diagnósticos diferenciales, como el carcinoma ductal, el metaplástico y los histiocitos. ¿Verdad? No vamos a entrar en detalle, pero sí hay que tener mucho cuidado porque eh, casi siempre, pues vamos a presentar este tipo de tumores con muy poca tipia. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Miren, las células tan pequeñas que están presentes, ¿verdad? En forma de fila india aquí. Son células muy pequeñas que tienen pues vacuolización, que pueden parecer células en anillo de sello. Y esto entonces es característico del carcinoma lobular. Miren, estas células con escaso citoplasma, características plasmocitoides, con muy poco citoplasma, pero las células son atípicas. Miren aquí, por ejemplo, miren las vacuolas, cómo desplazan hacia la parte central al núcleo de las células plásticas. Vemos entonces unas características que semejan aspecto histiocitoide en el carcinoma lobular, pero vemos que hay cierta atipia nuclear que ya nos hace pensar en que no se trata de un histiocito, ¿verdad? Sino que son ya células atípicas malignas. Y este aspecto plasmocitoide, ¿verdad? Que es muy discohesivo, ¿verdad? Y vemos que tienen aspecto que desplaza al collar, perdón, que desplaza al núcleo hacia la periferia. Pareciera un aspecto plasmocitoide, como que fueran células plasmáticas, ¿verdad? Característica tiene mucina intranuclear, intracitoplasmática, una tensión de musicarmín, carcinoma lobular. Y entonces, esas serían las características. Y tenemos el tumor filoes, se recordará que es una lesión fibroepitelial que es principalmente estromal, aunque puede tener células benignas en su alrededor. La citopatología, vamos a ver que es un tumor que es muy celular y tiene un componente de células fusiformes, ¿verdad? El componente de células fusiformes está constituido, es muy importante en el estroma. Y los fragmentos de un epitelio ductal, el cual puede exhibir hiperplasia sin atipia. Las células del tumor filoes, pues obviamente son células que son elongadas, ¿verdad?
con escaso citoplasma y núcleos con moderada cantidad de citoplasma. Puede tener atipia significativa en las células del estroma, incluyendo un engrandamiento de células. Vamos a encontrar figuras de mitosis atípicas en las lesiones de alto grado. Podemos también encontrar diferenciación heteróloga en el tumor filodes, como, por ejemplo, la transformación del tumor filodes a liposarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma, rhabdomyosarcoma. Esto puede observarse en este tipo de tumores. La metaplasia escamosa y las células epiteliales individuales pueden ser observadas en el fondo del tumor. Los diagnósticos diferenciales pues, va a ser el fibroadenoma con un estroma celular, pero obviamente no va a tener la misma tipia que un tumor filoide maligno. ¿No? Un carcinoma metaplásico puede también presentar, pero obviamente estos van a ser positivos para citoqueratinas y P63 y por lo tanto se descarta el carcinoma metaplásico. Un sarcoma primario o una metástasis de un tumor de células fusiformes, eso puede ser, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que encontrar la lesión primaria, ¿verdad? Obviamente se pueden hacer estudios de inmunohistoquímica para determinar de dónde vino la lesión o si es primaria de la muerte. Bueno, esa es una morfología que ilustra el estroma y las células epiteliales de un tumor filodes. Nuevamente aquí vemos entonces la citología, si ustedes se dan cuenta, se recuerdan ustedes que esto recuerda mucho al fibroadenoma mamario, como que quisiera hacer las astas de Sirmo, pero ya no lo logra hacer, ¿verdad? Porque en eso vemos que hay una gran cantidad de células elongadas y fusiformes en el tejido. Y esas células elongadas y fusiformes tienen atipia en algunas áreas, ¿verdad? Obviamente en algunas áreas puede ser que no la presenten tan grave como las podemos ver. Pero ya arquitecturalmente esto ya no representa una lesión fibroepitelial, sino ya un tumor filodes. ¿Qué corresponde a esto? ¿Verdad? Que son células incluso epitelioides muy atípicas con células estromales, ¿verdad? Y muestran un fragmento muy atípico de células malignas. Muy celular ese tumor filodes, ¿verdad? Y tiene un componente guardapartículas asociado a este tipo de tumor. Nuevamente vamos a ver células del tumor filodes, ¿verdad? Que presentan atipia. Y vamos a ver entonces ahora el angiosarcoma y otros sarcomas. El angiosarcoma, pues saben que es una lesión maligna de las células endoteliales y otros sarcomas son las neoplasias que se originan de las células mesenquimatosas de otras células epiteliales endoteliales. El liposarcoma, leiomyosarcoma, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, los sarcomas osteogénicos, condrosarcoma y fibrocistoma maligno, rhabdomyosarcoma y el sarcoma sinovial. Esos son todo tipo de sarcomas que pueden observarse alguna vez en la glándula mamaria, pero no es tan frecuente. Permanece desconocida la etiología, aunque la radiación sabemos que sí puede estar asociada. La epidemiología del tumor del angiosarcoma, perdón, es de menos de 0.1 de las malignidades de los ganglios, ¿verdad? Y obviamente son extremadamente raros y la anual incidencia de sarcomas de la mama es de 4.6 por millón de mujeres. La edad, pues obviamente en los 40, ¿verdad? Y el promedio de edad diagnosticada con radiación, o sea, asociada a radiación es de 60 años. El sitio, pues, va a ser en la mama profunda, que va a envolver la piel. La radiación, pues, también va a elevar la piel. Y el edema relacionado también se puede observar, ¿verdad? La presentación, dijimos que una lesión palpable, rápidamente progresiva, ¿verdad? Va a ser una lesión bastante grande que va a tener un color rojo profundo, ¿verdad? O un tumor violáceo, ¿verdad? El tratamiento, pues obviamente va a ser la resección quirúrgica y también se le puede dar algo de quimioterapia o radioterapia. El pronóstico, pues va a ser semejante a su contrapartida de los otros tejidos blandos. Las imágenes, pues son bien definidas. ¿Y qué características vamos a tener en la citología del angiosarcoma? Bueno, la citología del angiosarcoma, vamos a tener la presencia de obviamente un frote hemorrágico
con macrófagos adocitando hemosiderina. Vamos a encontrar una celularidad que depende del grado de la diferenciación del angiosarcoma. Vamos a encontrar en la mama que hay angiosarcomas de bajo grado, los cuales presentan células atípicas muy escasas, pero lo importante es que lo que se llama los vasos sanguíneos anastomosantes, que es la característica histológica más importante, ¿verdad? Los de alto grado, pues obviamente van a encontrar células epitelioides y células grandes con atipia significativa. Las células tumorales pueden ser elongadas, redondeadas, ovales, centrales o extremadamente o excéntricamente en relación al núcleo. La hipercromasia nuclear, el pleomorfismo, el núcleo prominente y las figuras de mitosis atípicas pueden observarse en tumores de alto grado. Las células tumorales que pueden presentar canales vasculares arborescentes con una característica acinares, una característica de rosetas y pseudopapilares. ¿Saben? Porque ya se orientan a un tipo de tumor, ¿verdad? Para poderlo definir. Las células tumorales muestran una cantidad de citoplasma que puede presentar unos citoplasmas con bordes, ¿verdad? Bien definidos. El citoplasma puede ser vacuolado, podemos encontrar lúmenes intracitoplasmáticos en el angiosarcoma y podemos encontrar eritrocitos. Otros sarcomas, pues obviamente vamos a encontrarlos también, ¿verdad? Todos son de células fusiformes, entonces hay que hacer el ejercicio de inmunistoquímica. Y obviamente en estos casos, pues solo podemos sugerir y decir que se haga biopsia-excisión a estos pacientes, ¿verdad? También están presentes los genes genéticos y obviamente el diagnóstico diferencial va a ser un hemangioma y los hallazgos histológicos, pues vemos acá que persisten, ¿verdad? Vamos a encontrar todos estos hallazgos histológicos, perdón, estos anticuerpos que nos sugieren que podemos internar. Muy bien, vamos entonces al diagnóstico diferencial. Hiperplasia estromática endoangiomatosa, el angiolipoma, el tumor filoides malignos, el carcinoma metaplásico con células fusiformes y el melanoma metastásico, ¿verdad? Como sarcoma también puede observar infiltración mamaria. Obviamente el tejido de granulación y de la reparación tisular y los cambios por radiación también podemos encontrarlos en la presencia de estos casos. Con respecto al tejido de granulación y la reparación mesenquimal, vemos que hay células endoteliales con cambios reactivos y fibroblastos que pueden semejar esta entidad, o sea, pueden semejar a angiosarcoma. La historia clínica, obviamente va a tener historia de trauma, historia de imágenes y obviamente el infiltrado inflamatorio asociado. Los cambios por radiación, pues podemos encontrar miofibroblastos atípicos y células endoteliales que son irradiadas y las células son usualmente baja en atipia y citoplasma es moderado. El citoplasma puede ser moderado o puede ser abundante. Entonces aquí vemos la característica de células fusiformes y elongadas asociadas a canales vasculares del angiosarcoma. Nuevamente una tinción de Diffwig para el angiosarcoma. Miren cómo se ve esta tinción bastante ilustrativa de Diffwig, ¿verdad? En el cual se ven células fusiformes y también células estromales neoplásicas. Aquí lo tenemos nuevamente. Vemos entonces en Diffwig que hay células epitelioides, que a pesar de que sea un sarcoma, pues en estos casos pueden también haber células que tienen morfología citoplasmática elongada y fusiforme. Por ejemplo, tiene un aspecto muy epitelioide, con muchos nucleolos, y a pesar que es angiosarcoma, pues es muy epitelioide, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y obviamente, en estos casos, la tinción de CD31 pues nos ayuda a saber que esto es en realidad una lesión muy epitelial. Bueno, los linfomas, pues ustedes se recuerdan que pueden observarse y las metástasis también, ¿verdad? Y vamos a ver que los linfomas, pues, comprometen menos del 0.5% de todos los cánceres de mama. Usualmente se presenta como lesión palpable circunscrita
o en presencia de una masa mamaria irregular. Vamos a ver que una característica también es que el linfoma difuso de células grandes comprende el 80% de estas malignidades linfoides. También podemos encontrar en algunos casos linfoma folicular extranodal, el linfoma de la zona marginal y el linfoma de células T. Los tumores metastásicos van a comprender del 0.5 al 6% de las malignidades mamarias, mientras que se afecta 5 a 6 veces más los hombres que las mujeres. Los pacientes conocidos con otra malignidad tienen el 70-80% de los casos y la metástasis puede estar presente en el 20 a 30% de los casos. ¿Verdad? Muy bien, el tratamiento obviamente va a ser diferente de cada tipo de linfoma. Ok, el pronóstico depende del tipo de linfoma, ¿verdad? Obviamente, y también va a depender del tipo de tumor metastásico. Bueno, las imágenes no vamos a hablar mucho de ellas, solo que sugieren linfoma, calcificaciones, encontramos que no están márgenes bien definidos, ¿verdad? Y obviamente la citopatología son células que tienen características linfoides, no van a formar un factor en tercera dimensión, son histiocitos. Cuando alguien quiere que se diagnostique un Burkitt, pues importante, ¿verdad? Y la presencia de un patrón en cielo estrellado y las células individuales que tienen que ser pequeñas, ¿verdad? Bueno, una característica importante es la actividad mitótica, ¿verdad? Que vamos a ver que estas lesiones de alto grado, pues está muy frecuente con cuerpos apoptóticos asociados a macrófagos, ¿verdad? Y obviamente hay un linfoma muy importante que es el linfoma anaplásico de células grandes que va a estar asociado a los implantes mamarios. Es un linfoma de alto grado con irregularidades en la membrana nuclear, una cromatina dispersa, nucleolo prominente y un citoplasma eosinofílico abundante que se ha visto. Tumores metastásicos, pues depende de la metástasis, ¿verdad? La morfología es muy importante y está recordando de dónde vienen estos tumores. Y pues obviamente tenemos que tener estudio de inmunohistoquímica para definir cuántos tumores, cuál es el tipo de tumor que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Obviamente el diagnóstico de siempre van a ser los linfomas. También encontramos áreas en las cuales pueden haber infiltración por una leucemia. Y eso se le llama granuloma, se llama sarcoma granulocítico o se le llama cloroma. Y entonces, este tipo de tumores pueden infiltrar la mama y pueden tener diferentes tipos de diferenciación y no solo es con eso, obviamente es con inmunohistoquímica que se diagnostica porque las células pueden ser muy atípicas. Muy bien. Vemos ahí la presencia de un DIFPIC, ¿no? Que presenta células linfoides grandes de linfoma Burkitt, ¿verdad? Con nucleolo prominente, con algunas, la relación del citoplasma es a favor del núcleo. Bueno, nuevamente un citospin en el cual vemos el Ki-67 que está bastante bien elevado en este tipo de tumores. Vemos aquí una tinción de DIFPIC con una linfoma de células B, ¿verdad? Con alto grado de relación núcleo de citoplasma a favor del núcleo. Nuevamente un tumor plasmocitoide metastásico que también puede ser pensado, se trata de glándula mamaria, pero no. Un rhabdomyosarcoma metastásico, ¿verdad? Pero ahí este es un rhabdomyosarcoma, un poco difícil de decir qué es eso, pero ven que hay núcleos agregados y obviamente el diagnóstico tiene que ser a posteriori. Bueno, se le hace, en este caso se logró hacer una tinción para amido de 1, ¿verdad? Que es una tinción que se puede utilizar principalmente para células estriadas. Entonces vemos que este rhabdomyosarcoma pues fue positivo, entonces ahí se hizo el diagnóstico, ¿verdad? Vamos a encontrar también células escamosas no queratinizantes metaplásticas,
nuevamente podemos encontrar un carcinoma metastásico de estómago, muy raro, ¿va? Pero puede dar metástasis. Bueno, con respecto a la secreción del pezón, pues prácticamente es importante que se haga con tipo bomba, pero también se puede usar en una lesión normal, ¿verdad? Bueno, aquí vemos los criterios, ¿verdad? Todo lo que ya vimos, ¿verdad? Insatisfactorio, atipia, poca atipia acentuada y sospechoso, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver que eso de la secreción del pezón se estudia por ectasias ductales principalmente, ¿verdad? Y lo importante es que esta secreción del pezón pues se estudie. Contiene muchos histocitos pues, espumosos y se ve esto es prácticamente normal. O sea, no es normal si no es ectasia ductal en la mayor parte de casos, ¿verdad? Obviamente, tienen que hacerse a veces otras 5 aspiraciones para realizar este tipo de entidades, ¿verdad? Para este tipo de aspiración de la región perialveolar que también se utiliza, ¿verdad? Bueno, y también es la misma categorización que ya vimos, ¿verdad? Aquí tenemos un agregado de células de un aspirado, ¿verdad? Y la presencia de abundantes histocitos con C68 positivo, que nos dice que son células histocíticas, ¿verdad? Bueno, esta es una citología de lavado de pezón, perdón, sí, de pezón, ¿verdad? En el cual vamos a encontrar, ¿verdad? La presencia de células con algo de pleomorfismo y cantidad moderada de citoplasma, ¿verdad? Eso sí, puede ser, o sea, puede ser un carcinoma, si ustedes se dan cuenta, porque hay cierto traslape nuclear, ¿verdad? Obviamente esto es una lesión atípica que no puede definirse con solamente el citospin. Bueno, estas sí son células más atípicas que tienen agregados y tienen siempre la morfología en tercera dimensión y esto va a ser sospechoso para malignidad. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es todo lo que les tenía. Recuerden, los criterios más importantes es vacuolización citoplasmática que pueden presentar algunos carcinomas, figuras en tercera dimensión, nucleolos y irregularidades de membrana nuclear y dependiendo del tipo de histológico tiene ciertas morfologías. Les agradezco mucho su atención y espero que les deseo muchos éxitos en sus evaluaciones. Muchas gracias y feliz noche para todos.